Bien, tipología bíblica. Voy a decirle lo siguiente de manera de introducción. La tipología no es un juego de imaginación piadosa, sino una gloriosa manifestación de la unidad orgánica del plan redentor de Dios, en el cual el Señor, que declara el fin desde el principio, Isaías 46:10, ha sembrado en la historia real anticipaciones vivientes de la plenitud que habría de revelarse en Cristo. ¿Qué dijo? La tipología bíblica es un tema dentro de la teología que nos ayuda a ver a Cristo en el Antiguo Testamento de manera legítima. Hay formas diferentes de ver a Cristo de manera legítima en el Antiguo Testamento. Y una de las estrategias para ver a Cristo, si cumple con los parámetros que vamos a ver, es tipología. A mí me ha servido muchísimo porque estoy enseñando Éxodo y ahorita vamos a ver algunos ejemplos en Éxodo de tipología. ¿Ok? Eso no se saca de la imaginación. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo gente ha abusado de esto y ve a Cristo en textos donde Cristo no está ahí. Entonces, la idea de esta clase es que podamos tener herramientas para ver a Cristo legítimamente a veces en el Antiguo Testamento. No es fácil ver a Cristo en el Antiguo Testamento. La tipología nos va a ayudar a ver si podemos verlo usando esa herramienta. ¿Qué es tipología? Graham Cole nos ayuda con la definición. Leo lo que él dijo acerca de el concepto de tipología. Es el concepto en que personas, eventos e instituciones pueden, en el plan de Dios, prefigurar un estado posterior a ese plan y proveen el concepto para la intención divina. Cristo, voy a darles ejemplos. Voy a darle ahora la definición con ejemplos de Éxodo. Es el concepto en que personas, por ejemplo Moisés, eventos, por ejemplo el Éxodo, e instituciones, que es el tabernáculo, pueden en el plan de Dios prefigurar un estado posterior a ese plan y proveen el concepto para la intención divina. Por ejemplo, entonces, Cristo viene a ser el nuevo Moisés para efectuar un nuevo éxodo y ser el nuevo templo. Entonces, todo eso que les estoy dando va a quedar más claro conforme vamos a ver ejemplos. Vayamos, bueno, antes de ir a Romanos 5:14. La definición de Graham Cole es precisa porque personas, eventos e instituciones en el diseño soberano de Dios prefiguran una realidad mayor y posterior dentro del mismo plan redentor. O sea, el tipo va a ser siempre mayor al antitipo y el antitipo suele ser Cristo. Que pueden ser, por ejemplo, la iglesia. Israel es el tipo y el antitipo la iglesia. Vamos ahora sí a Romanos 5:12. Conforme vamos avanzando, ustedes me van a ir entendiendo mejor. Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Ok? Romanos 5:14. Creo que dije 12. No, 5:14. Por favor. ¿Estamos ahí? Romanos 5:14. Y qué bien que trajeron cuaderno y lápiz, porque de eso se trata. Romanos 5:14. ¿Lo tenemos? Vean el ejemplo tan claro acá de cómo Pablo usa a Adán como un tipo de Cristo. Dice entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Noten esto, el cual es figura del que había de venir. Adán, ¿qué es? Una figura del que habría de venir. Algunas traducciones podrían decir sombra. ¿Ok? Entonces, Adán es un tipo, es la cabeza representativa de toda la humanidad caída. Cristo viene a ser el antitipo, que es la cabeza representativa de la nueva humanidad redimida. Ambos son representantes. ¿Ok? Cristo viene a ser mayor que Adán. ¿Ok? Me iba a traer una pizarra. Estaba en la mesa con los padres y todo. Se me fue. Pero bueno. Supongamos que usemos la imaginación. Voy a usar mi mano, no importa. Supongamos que el sol está pegando de allá arriba, ¿verdad? Hacia acá. Y esta es la sombra. ¿Ok? Entonces, pero lo que tienen en la sombra. La sombra, una sombra no te dice todo sobre el objeto, ¿cierto? Con la sombra se puede decir, es una mano, ¿verdad? Claramente podemos ver que es una mano. Pero la sombra no nos dice de qué color es la mano. No, la sombra no dice qué color es mi piel. La sombra no dice si de repente mis uñas están pintadas, ¿verdad? Yo tocaba guitarra y me las pintaba negras. Ahora que digo eso. Loquísimo. Bueno, es una sombra, pero pueden ver que es una mano. ¿Ok? Hasta ahí claros. Entonces, el tipo es eso, es una sombra. Ya nos dice que eso apunta a algo que mayor, que es ya mi mano. Entonces, eso es lo que dice el texto. Adán era una sombra. Apenas nos apuntaba a algo mayor que es Jesús, el antitipo. Entonces, la sombra viene a ser el tipo y el objeto es el antitipo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos al antitipo, vemos ya los detalles y lo vemos mayor que la sombra. La sombra es menor que el objeto. Por lo tanto, cuando vemos un tipo, por eso se llama la lección tipología, cuando vemos un tipo, tiene que verse de manera amplificada, mayor en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Eso es tipo y antitipo. Y lo usó Pablo. Pablo lo usa en el verso 14 cuando dice, el cual es figura del que había de venir. Por lo tanto, Adán era una sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque Adán fue puesto por Dios en el huerto para representar a la humanidad. Y se le dio una ley. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Adán obedecía a Dios, escuchando su voz, iba entonces a traer bendición a toda la humanidad. ¿Verdad? A Adán se le dio el mandamiento. ¿Qué hace Adán como representación de toda la humanidad? Peca. Desobedece. Entonces ve al verso 14 otra vez. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué reinó la muerte? Porque Adán introdujo la muerte a toda la humanidad porque era la cabeza que representaba a toda la humanidad. Por causa de Adán, todo ser humano muere. Entonces, el deber de Adán, reitero, era traer bendición a toda la humanidad, sojuzgar la tierra, trabajarla, etc. Como por un hombre, la muerte entra a todo el mundo. El punto de Pablo aquí, en todo el capítulo 5 de Romanos, es que por causa de Adán, a todos se nos imputa su culpabilidad. Todos nacemos pecadores. Todos pecamos porque Adán pecó. Entonces se nos imputa, se nos traslada el pecado de Adán a la cuenta de la humanidad. ¿Ok?
porque él era la cabeza representativa. Le doy un ejemplo. ¿Recuerdan otra vez la historia de David y Goliat? David y Goliat se enfrentaron, uno representando a Israel, David, y Goliat representando a los filisteos. Era solo uno peleando. Si Goliat ganaba, todos los filisteos iban a ser esclavos de los israelitas. No, si Goliat ganaba, los israelitas iban a ser esclavos de los filisteos. La victoria iba a ser entonces de todos los filisteos, si ganaba Goliat. Si ganaba David, aunque solo David peleó, todos los filisteos iban a ser esclavos de los israelitas, por lo tanto la victoria de David le iba a pertenecer a todo Israel. La derrota de David iba a caer sobre todo Israel, porque en ese momento David estaba representando a Israel. Goliat representando a los filisteos. David entonces gana, todo Israel celebra la victoria. La victoria es nuestra por David. Lo mismo Adán. Con Adán el fracaso es nuestro. Pecado, muerte, ¿verdad? Maldad, todo eso entró por Adán, porque él es nuestra cabeza representativa. El punto de Pablo en Romanos 5 es que así como Adán transgredió por la justicia de otro mayor, Cristo, ahora los que están en Cristo están justificados. La victoria de Cristo es mía y suya. Ahora por la victoria de ese representante mayor que Adán, el cual es el antitipo, Adán era la sombra de un mejor Adán. La Biblia le llama a Jesús el segundo Adán, una cabeza representativa mejor que obedeció a Dios, fue tentado como usted y como yo, nunca pecó. Tras de eso va a la cruz para llevar la justicia que nos tocaba a nosotros, para presentarnos de manera legal, justificada delante de Dios. Adán en el Edén lo que debió hacer fue interceder por Eva, su esposa. Eva fue la que fue engañada por la serpiente. ¿Pero qué hizo Adán? Es engañado o cae en la transgresión por Eva, come, y cuando Dios lo confronta, le echa la culpa a ella. Y el amor que usted me dio, me engañó. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace todo lo contrario, hace lo que Adán debió hacer. Mi esposa pecó, la iglesia, pero impúteme a mí los pecados de ella, y Jesús la presenta entonces de manera legal, inocente, delante del Padre, la justifica. Por eso es mayor Jesús que Adán. Entonces, eso es un ejemplo de sombra o figura o tipo de alguien, de algo mayor, de Cristo, el antitipo, así se le llama. Ahí vamos quedando más claros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es legítimo usar la tipología en el Antiguo Testamento para ver a Cristo? Bueno, veamos otro ejemplo en Hebreos, capítulo 3. Gracias. Hebreos 3, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Jesús, ¿verdad? Cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza
y el gloriarnos en esperanza. Moisés aquí representa como siervo en la casa, pero Cristo como hijo sobre la casa. Entonces, por eso dijimos, Moisés es un tipo de Cristo. Pero, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Moisés hizo un papel o desempeñó un papel fiel en la casa de Dios, para ejemplo a nosotros. ¿Ok? Dice el verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ok? Pero Moisés dice que fue un siervo. Ve al verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Entonces, ¿quién es mayor, el siervo o el hijo? El hijo, ¿cierto? Ahí está otra vez el ejemplo. Moisés viene a ser una figura de algo mayor que es Jesús. Moisés fue fiel, sí, pero como siervo. Por lo tanto, es una sombra. Jesús vino a ser fiel, pero como hijo. Por lo tanto, él recibe la honra. Él es el dueño de la casa y dice la casa somos nosotros. Les doy un ejemplo más de tipo y antitipo. Un tipo es como una maqueta pequeña de una casa. En términos de siembra, ustedes que les gusta tanto la siembra y están hablando de eso todo el tiempo que venimos acá. Imagínense que ustedes van a tener una hectárea, ¿ok? Pero usted se sienta con Cruz y, ok, planifiquemos cómo vamos a distribuir la siembra. Entonces ustedes agarran unas cajitas de esas, ¿verdad? Y se hablan ustedes y dicen, ok, esta es la hectárea. ¿Qué vamos a hacer? Vea, agarremos este cuarto de hectárea y aquí vamos a sembrar las hortensias, aunque no me dejen nada. Y usted luego dice, no, pero aquí vamos a sembrar chilas. Y entonces tú tienes en una cajita ahí, se sientan los dos a ver la cajita y dice, ok, así vamos a distribuir la hectárea. Esa cajita es como una maqueta de toda la hectárea. ¿Qué es lo real? Lo mayor. La hectárea. Entonces la maqueta pequeña no es todavía lo construido, lo sembrado. La maqueta no es el producto final, no es la realidad final, pero esa maqueta apunta a la realidad final. ¿Ya? Eso es un tipo. Esa maqueta pequeña, eso que ustedes se sentaron a hacer, es el tipo, pero apunta a una realidad mayor, que es ya ver toda la hectárea sembrada y trabajada. La base. Sí. Entonces, cuando tú ves la maqueta, en tu mente tú quieres ver lo mayor. Cuando ustedes leen a Moisés, están viendo entonces una figura, una sombra, un tipo de Cristo. Cuando tú ves a Moisés, bueno, es comisionado por Dios para que haga la voluntad de Dios y entra a Egipto para sacar a un pueblo y redimirlo para Dios, para que le sirva y le adore a Dios. Y en el proceso, Moisés también intercede por ese pueblo. Juzga al pueblo y lo ayuda al pueblo y lo lleva a Dios. Siempre Moisés está llevando al pueblo a Dios. ¿Qué vino a ser Cristo? Cristo también, comisionado por Dios como hijo, vino a ejercer la voluntad de Dios para venir y ejecutar un éxodo, que es tomar la iglesia y llevarla a Dios. ¿Ok? Sacarla del mundo para llevarla a Dios. ¿Y quién intercede por la iglesia? Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo. ¿Ok? ¿Ves? Entonces Moisés en su labor apunta como una sombra a algo mayor, Cristo. En el texto que leímos, Cristo es la casa verdadera. El Antiguo Testamento entonces tiene pequeñas maquetas de algo mayor, es Cristo. ¿Ok? Vayamos entonces a otro ejemplo, 1 Corintios 1:11, y ahí vamos a ver, 1 Corintios 10, perdón, 1 Corintios 10, 1 al 11, y vamos a tener también más ejemplos. A mí me han sido súper útiles.
lo que vamos a ver acá. Estamos, 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, dejémoslo ahí. Agarremos el versículo 4 como un ejemplo. El texto 4 es muy explícito y dice que todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Usted dice, ¿de qué está hablando? Bueno, deje su marca ahí en la Biblia, en Corintios 10, y vayamos a Éxodo 17. ¿Ok? Y ahí tenemos la historia de Israel. Está saliendo de Sim, va a acampar en Refidim, porque Dios les dijo que hicieran eso. Van alimentados por el maná, les cae codornices, pero tienen un grave problema, tienen sed. Entonces hay un conflicto, se rebelan contra Moisés y todo eso, y Moisés clama y le dice a Dios, esta gente me van a apedrear. Dios lo que dice es, en el verso 5 y 6 del capítulo 17, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. ¿Qué hizo Moisés o comisionado por Dios? Golpear la peña o la roca. Y al golpear la roca salió agua y por supuesto el pueblo se sació su sed. Esa roca, según el mismo Moisés, es Cristo. Lo digo porque Moisés lo interpreta así en Deuteronomio 32, cuando él vuelve a orar. ¿Sí? Ve el verso 4 de Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y luego podemos, vean cómo se va amplificando, cuando usted lee los salmos y los profetas, y ellos dicen, Él es mi roca, la roca de mi salvación, es muy probable que ellos están haciendo referencia a este evento histórico. Fue histórico, fue idea de Dios. Y cuando venimos entonces a 1 Corintios 10 y vemos el verso 4, dice que y la roca era Cristo. ¿Quién está diciendo eso? Que la roca es Cristo. Un apóstol. El apóstol Pablo. Pablo entonces está usando la tipología. Pablo está interpretando en Éxodo 17 que esa roca o peña recibió el juicio que el pueblo merecía por sus reclamos, murmuraciones y por estar acusando a Moisés, y en última instancia están acusando a Dios de genocida. Él dice, ellos le dijeron, vamos a morir en el desierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con la roca? Recibió el juicio. Por eso Moisés llevaba la vara con que golpeó el río Nilo, simbolizaba juicio. Y el pueblo merecía el juicio. Pero ¿quién recibió el juicio? La roca. Por eso fue golpeada la roca. Cristo es quien recibe el juicio que nosotros merecemos. Y entonces Cristo fue golpeado en la cruz. ¿Ya? Y porque Cristo fue golpeado en la cruz, nosotros podemos beber del agua viva que nos da vida eterna, que es Cristo. Nuestra fe puesta en Él. Por eso Jesús dice en San Juan 7:37, el que tiene sed, ven a mí y beba. ¿Ok? Entonces, esa roca, con todo esto que vemos en esa historia, apunta legítimamente a Jesús.
Y Pablo lo enseña aquí. Él es la roca. Entonces es una tipología legítima. ¿Ok? Para nosotros. Vayamos ahora a Colosenses 2:17. Para que veamos entonces eso. Ok, entonces nuevamente, mientras van ahí, la sombra era la roca. ¿Cierto? ¿Quién era mayor que la roca? Cristo. ¿Qué nos enseña la roca? Eso. Que recibió el juicio y de la roca salió agua viva. Obviamente eso apuntaba a Jesús legítimamente porque algo mayor que la roca, Jesús, es el antitipo. Él fue golpeado para que nosotros pudiéramos beber del agua viva que da vida eterna. Colosenses capítulo 2, verso 17. Eh, 10 o 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué se está refiriendo en el verso 16 de comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo? Note que los días de reposo están en plural. Se está refiriendo a la ley dietética del Antiguo Testamento, a las fiestas sacerdotales y rituales del Antiguo Testamento. Esas fiestas y esos rituales y esos días de reposo que se habían de guardar en esas fiestas eran igual sombras de Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo y el verso lo dice de manera explícita, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Un ejemplo de esas fiestas era la Pascua. ¿Ok? ¿Qué era la Pascua? Celebrar que Dios pasó por alto el juicio al pueblo de Israel en Egipto, pero lo pasó por alto porque Dios mandó a matar a un cordero, que la sangre fuera puesta en los dinteles de la puerta, que se comieran hierbas amargas, que ellos se alistaran, se pusieran sus ropas listas para partir, tenían que comerlo rápido, hasta con un bastón. Toda esa fiesta y todo eso apuntaba a Jesús. Y gracias a Jesús nosotros podemos ser exiliados de Egipto y iniciar ese éxodo hacia Dios, porque Él es el Cordero. Porque gracias a Jesús, sobre todo, el juicio no lo recibimos nosotros, que merecemos. Fue el Cordero, el sacrificio. Ven, entonces, cuando tú lees la Biblia y no estás pensando en Cristo, no la estamos leyendo bien. Si usted empieza a leer Éxodo, tenemos que ver de qué manera podemos ver legítimamente a Jesús. Y decir, mira, tenemos toda esta fiesta, con todos los elementos o con el significado de esa fiesta, eso me apunta a Jesús. Todo esto ya yo sé por Colosenses que son una sombra de Cristo, de algo mayor. Eso eran tipos y Cristo el antitipo. ¿Ya? Y les he dado ejemplos de cómo ver, por ejemplo, un tipo y un antitipo. Y ahorita les voy a enseñar reglas para que me ayudan a ver si realmente eso que yo estoy pensando, que es de repente una sombra, es legítimamente una sombra o un tipo. Pero, por ejemplo, ejemplos negativos. Hay gente que dice, mira, los 3 Reyes Magos es un tipo de Cristo, porque apuntan a la Trinidad. No, eso no se puede hacer, ¿verdad? Aunque digan 3 y pareciera que hay cierta similitud, la Trinidad no es una realidad que necesite prefiguración histórica ni numérica. Eso es, por ejemplo, imaginación. Eso no es bíblico. O el famoso cordón escarlata de Rahab la ramera en Josué capítulo 2. ¿Recuerdan? Josué lleva unos espías y los espías casi los atrapan, pero una ramera los esconde
y les ayuda a escapar con un cordón escarlata. Y la gente dice, ve, el cordón escarlata, como es escarlata y la sangre de Jesús es así, entonces eso, el cordón apunta a Jesús. No, eso no aplica. Es un ejemplo negativo. Entonces, ¿cómo podemos realmente identificar un tipo de Jesús o una sombra de Jesús? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay 4 preguntas diagnósticas para filtrar un tipo. Y esto es buenísimo que lo puedan anotar. Entonces, si no pasa estas preguntas, no es un tipo. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿eso fue idea de Dios? El ejemplo que acabamos de hacer, de Éxodo 17. Vayamos ahí otra vez. Y hagamos ejercicio con Éxodo 17. ¿Ok? Recordemos el contexto, hay un conflicto, tienen sed, quieren matar, apedrear incluso a Moisés. Eso es lo que él clama, este pueblo está a punto de apedrearme. Él clama. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta de diagnóstico que tenemos que hacer ¿es idea de Dios? ¿Qué dice el verso 5? Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ellas aguas. Entonces tenemos que preguntarnos, si usted está pensando, mira, la peña apuntará a Jesús, primera pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿golpear la peña fue idea de Dios? ¿Sí o no? Claramente que sí. No fue idea de Moisés. A Moisés no se le ocurrió, ni del pueblo, ni nadie. Fue Dios. ¿Ok? Ejemplo positivo también tenemos Romanos 5. ¿Verdad? Con Adán. Todo lo que pasó en el Edén fue Dios. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Es histórico? Es decir, ¿realmente pasó? No fue, por ejemplo, usted está leyendo algún relato y alguien tuvo un sueño. Bueno, un sueño es subjetivo, no precisamente fue algo histórico. ¿Ok? Entonces esa pregunta tiene que hacerse. ¿Los tipos son personas y eventos reales o no son metáforas? Ya puede ser que alguien esté contando en el relato bíblico o algo esté pasando, pero es una metáfora. Entonces eso tiene que cuestionarse. ¿Sí? Son tipos, son personas y eventos reales, no metáforas. Entonces, volvamos a Éxodo 17 y nos hacemos la pregunta, ¿es histórico? ¿Realmente pasó eso? ¿Hubo gente real quejándose de alguien? ¿Sí o no? Sí, fue real, fue algo histórico, realmente pasó, fue un evento. ¿Ya? Tercera pregunta, hemos visto, ¿es idea de Dios? El texto nos dice que sí. ¿Fue un evento histórico? Sí. Siguiente pregunta. ¿Tiene textos de correspondencia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay textos que me hablen específicamente de ese evento en el Nuevo Testamento? Ya vimos que sí. 1 Corintios 10:4. Y la roca era Cristo. Clarísimo. Bebieron de la roca que les acompañaba y la roca era Cristo. Entonces tenemos un texto de correspondencia muy claro que es 1 Corintios 10:4. Pasa ese filtro también. Segundo filtro, se amplifica en el Nuevo Testamento lo que vimos. El antitipo siempre tiene que ser mayor. Si esto está apuntando de manera de sombra hacia Cristo, obviamente el Nuevo Testamento tiene que ser claro y amplificar a Cristo. Porque, por ejemplo, en el texto se dice, mira, yo quiero ver a Jesús en este texto. Claramente el texto no habla de Jesús. No hay ninguna parte leímos Jesús, ni Mesías, ni el Salvador, nada. Pero ahí está Cristo. Para eso la tipología, para ver a Cristo ahí. Entonces, alguien podría decir, bueno, Moisés ciertamente es un tipo de Cristo, y usted puede decir, no, pero es que vea lo que dice Hebreos, capítulo 3, que lo acabamos de leer. Moisés fue fiel. Moisés no pecó, entonces yo puedo ver a Jesús en Moisés, porque Jesús es un mejor mediador. ¿Cómo está mediando Jesús aquí?
En el verso 4, note que Moisés está mediando entre el pueblo y Dios porque él clama a Dios diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Si de aquí a un poco me apedrean. Moisés está temiendo por su vida, no tanto por interceder por el pueblo, es que la vida de él está en peligro. Entonces cualquiera podría decir, Jesús es un mejor intercesor. Entonces yo veo ahí a Jesús como un mejor intercesor que Moisés. Ok, pero ¿qué le da más amplitud a Jesús? ¿Moisés o la roca? Según el texto y el análisis que hacemos del texto, ¿qué glorifica más a Jesús en ese texto en particular? ¿Moisés o la roca? La roca. La roca recibe el juicio. La roca también, después de recibir el juicio, da vida al pueblo dándole agua. ¿Sí? Entonces, el antitipo siempre va a ser mayor. La pregunta es, ¿se amplifica en el Nuevo Testamento? ¿Qué se amplifica más, Moisés o la roca? La respuesta correcta es la roca. Por lo tanto, yo tengo que usar la roca como un tipo de Cristo y a Cristo como el antitipo. Y es ahí donde yo veo a Cristo. Ahí está legítimamente yo puedo decir, Cristo es mi roca. Cuando yo entiendo entonces este texto, ahora yo puedo orar a Dios y decir, Dios, gracias por la roca de mi salvación que es Cristo. Y es el que sacia mi sed. ¿Cuál es la sed que Él sacia? La sed por perdón de pecados, la sed que deberíamos tener todo ser humano por misericordia de Dios, para que Dios nos dé vida eterna. Esa es la sed que sacia a Cristo. ¿Ok? Podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, usted ve el maná. El maná es un tipo de Cristo, porque el maná viene a alimentar al pueblo para que el pueblo igualmente no muera. Y hay textos de correspondencia en el Nuevo Testamento, porque Jesús dice en el capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Ve? Entonces tú dices, ¿hay textos de correspondencia en el Nuevo Testamento? Sí, San Juan capítulo 6. Jesús mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Moisés, como dije, más adelante usted puede ver a Moisés intercediendo de una mejor manera y vemos a Moisés como un tipo de Cristo, aparte que Hebreos ya nos dijo que Moisés es un tipo de Cristo. Luego el tabernáculo es un tipo de Cristo. Recuerde, tienen que ser personas, eventos o instituciones. El tabernáculo es una institución y el tabernáculo viene a ser un tipo de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios vino a morar en el tabernáculo. Y en San Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que es el 1:14. Y la palabra se hizo carne quiere decir se tabernaculizó. En Jesús estaba la presencia de Dios. Entonces hay un tiempo se cumple también en el tabernáculo todo. ¿Fue idea de Dios? Claro, fue Dios quien dijo hagan el tabernáculo. ¿Fue histórico? Claro que sí, eso pasó. ¿Tiene textos de correspondencia? Sí, San Juan capítulo 1 es un ejemplo. Y se amplifica en Jesús. ¿Ya? Entonces, el éxodo mismo es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo y el templo es un tipo de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento no es un libro de historias morales aisladas como normalmente se enseñan. Es un libro que anuncia a Cristo en formas y sombras. Como dijo el Señor en Lucas 24:27, vayan ahí. Lucas 24:27. Ya para terminar la clase. (24:27) es el mismo Jesús diciendo lo siguiente. Y comenzando desde Moisés, cuando habla de Moisés está refiriéndose al Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
O sea, leer las historias del Antiguo Testamento sin ver a Jesús, es no saber todavía leer la Biblia. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces no es tan sencillo ver a Jesús. ¿Ok? ¿Y por qué esta clase es tan importante? Porque si en algún momento se dan clases para niños, o usted, mamá, le está dando el devocional, usted, papá, está dando el devocional a los niños, uno mismo tiene que primero ver a Jesús en la historia, porque tienes que contar la historia y ver a Jesús allí. Ver a Jesús allí, ¿ok? La famosa historia, ya para terminar, de David y Goliat. Es una historia que se le fascina a los niños, ¿verdad? Ver a David contra el gigante y todo cómo se desenvuelve el conflicto y cómo David gana. ¿Cómo vemos a Jesús ahí? Bueno, hay que ver toda la escena, todo lo que está pasando. Hay un gigante amenazando, un cobarde de rey, el pueblo es cobarde, nadie se enfrenta a ese Goliat. Pero ¿qué pasa? Sale David, un representante de todo el pueblo. El pueblo, todo el mundo está atemorizado. Y ese David, para la gloria de Dios, vence a Goliat y le corta la cabeza. Ese David entonces apunta a Jesús. Nosotros somos ese pueblo cobarde. Nosotros somos los cobardes que no podemos enfrentarnos a el pecado, Satanás, la maldad. Necesitábamos de un representante, en este caso David, que ganara. La victoria de David es nuestra, la victoria de Cristo es la mía. En ese sentido, en todo el significado de la historia, apunta entonces a Jesús. ¿Qué es? ¿Cómo se predica eso en las iglesias? Tú eres ese David, ese vencedor. Tienes que matar a tu amenaza desde la cabeza. Tienes que cortarle la cabeza. Y entonces nos ponen a nosotros en los pies de David. No, nosotros tenemos que estar en los pies del pueblo cobarde. Ahí atemorizados y paralizados y nadie hacía nada. Fue Dios quien mandó a David, el ungido. Cristo es el ungido. Y fue David quien venció. Entonces, de esa manera, si yo veo a Jesús, entonces yo puedo enseñar a los niños, venga, vamos a ver qué linda la historia de David y Goliat. Y vamos a ver cómo esto nos enseña de un mayor rey. David fue ungido como rey. Cristo apunta a un mejor rey, un rey amplificado que nunca falló. Que David al final falla. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver a Cristo. Leer el Antiguo Testamento y no ver a Cristo es no saber leer la Biblia. La tipología me ayuda, aunque no todo es tipología. No es que con la tipología yo siempre voy a ver a Jesús, ¿verdad? Pero es una manera muy útil, si pasa los filtros, estas 4 preguntas, de ver legítimamente a Jesús. Si yo necesito estar leyendo el Nuevo Testamento, porque entonces el Espíritu Santo me va a ayudar a mirar, mira, yo leí por allá algo del maná, yo leí por allá algo de Moisés, voy a irme a Hebreos a ver qué decía Moisés, así es cierto, mira, aquí hay correspondencia legítima a ese evento, por lo tanto, pasó el filtro, puedo decir legítimamente, ahí está Jesús. ¿Sí? No es fácil, pero si uno lo practica, podemos usar esta herramienta de la tipología para ver legítimamente a Cristo Jesús. Lo que hay que tener cuidado es no inventar, no forzar ciertos detalles, no espiritualizar colores o números sin ningún fundamento y respetar la intención divina revelada. ¿Verdad? No es demostrar que somos creativos, sino legítimamente encontrar el texto que exalta a Jesús, que magnifica a Jesús. De eso se trata. Amén. Vamos a dejarlo aquí.